El sol de la mañana acababa de asomar por el horizonte, proyectando una suave luz dorada sobre el tranquilo restaurante de carretera. El vapor se elevaba de las tazas de café, el sordo rugido de los motores llenaba el aire fresco, y el olor a gasolina, tocino y cuero flotaba en torno a los moteros de los ángeles del infierno que se habían detenido a desayunar. Parecían duros, el tipo de hombres que la gente cruzaba la calle para evitar, pero bajo esos chalecos, llevaban historias que nadie preguntaba. Las risas entre ellos resonaban contra el cromo de sus motocicletas, hasta que un grito desgarrador y desesperado lo destrozó todo. Todos se giraron. Una pequeña figura con un vestido rojo cruzó corriendo el aparcamiento, sus botas resbalando ligeramente en el frío pavimento, su desordenado cabello castaño claro ondeando tras ella. Tenía la cara surcada de lágrimas y suciedad, y la voz quebrada por el miedo. «Por favor», gritó, con el brazo extendido, el dedo apuntando hacia la carretera. «Están lastimando a mi mamá. Por favor, que alguien la ayude». El grupo se quedó paralizado. El sonido de sus sollozos era tan desgarrador que incluso los motores parecieron enmudecer. Un par de camioneros cerca de los surtidores de gasolina voltearon la cabeza, pero nadie se movió, excepto un hombre. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades, en la gente que sigue dando un paso al frente cuando el mundo se aleja, tómate un momento para darle a me gusta, comentar, compartir y suscribirte a Caín Niscorner. Porque lo que sucedió después te devolverá la fe en la humanidad. El hombre que dio un paso al frente fue Mason Cole, un motociclista de hombros anchos de unos 40 y tantos años, con la chaqueta bordada con el emblema rojo y blanco de los Hells Angels. Había visto mucho en la vida: peleas, traiciones, sangre, pero nunca a una niña como esta. Se arrodilló, sujetando sus manos temblorosas. «¿Dónde está tu mamá?», preguntó en voz baja, aunque su voz aún tenía ese peso áspero. La niña apenas podía hablar entre lágrimas, pero volvió a señalar por la carretera de 2 carriles hacia un grupo de viejas caravanas medio ocultas por los árboles. «La están golpeando», sollozó. «Por favor, ayúdenla». Sin pensarlo 2 veces, Mason se puso de pie, con el rostro endurecido por la determinación. «Tanque, motociclista, conmigo», dijo, señalando a 2 de sus hermanos. Los 3 hombres se subieron a sus Harleys, con los motores rugiendo al arrancar, las llantas chirriando al avanzar a toda velocidad por la carretera. El polvo y el viento se levantaron alrededor del restaurante, dejando a todos en un silencio atónito. La niña, aún temblando, fue llevada adentro por uno de los otros motociclistas, quien la abrigó con una chaqueta de cuero para abrigarla. Se sentó junto a la ventana, con los ojos muy abiertos, observando cómo las luces traseras rojas desaparecían en la distancia. La carretera permaneció en silencio durante casi 5 minutos. Entonces, débilmente, el sonido del caos regresó. Gritos furiosos, el llanto de una mujer y el rugido de motores abriéndose paso entre la violencia. Mason y su equipo habían encontrado el remolque. Dentro, lo que vieron se les quedó grabado para siempre en la memoria. Un hombre, borracho y furioso, había acorralado a una mujer contra la pared, con los puños ya ensangrentados y la voz arrastrada por la rabia. La pequeña ventana agrietada dejaba entrar un rayo de sol que caía sobre el rostro aterrorizado de la mujer, magullado e hinchado. Antes de que pudiera volver a golpear, el sonido de unas botas golpeó el suelo. Mason agarró la muñeca del hombre a mitad del golpe y la retorció con fuerza, obligándolo a soltar la botella que había estado agarrando. Se hizo añicos en el suelo. Los otros motociclistas lo inmovilizaron sin esfuerzo, sin palabras, solo acción. Mason se giró hacia la mujer. Su expresión se suavizó al instante. «¿Está bien, señora?», preguntó, con la voz temblorosa por el desprecio. «Ira controlada». Ella asintió débilmente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Afuera, el sonido de las sirenas de la policía comenzó a resonar débilmente en la distancia. Un vecino debió de haber avisado. Cuando llegó la policía, los motociclistas no corrieron.
Se quedaron en el patio, tranquilos, con las manos en alto, la niña aferrada a la pierna de Mason. La mujer, llamada Carla, dio un paso adelante para explicarlo todo. El hombre era su exnovio, recién salido de la cárcel, quien la había rastreado esa mañana. Cuando la policía se lo llevó esposado, Mason acompañó en silencio a la niña. Hannah, de vuelta a su motocicleta. Lo hiciste bien, niña, dijo en voz baja. Fuiste valiente. Regresaron juntos al restaurante. Hannah se sentó en su regazo, agarrando un casco demasiado grande para su pequeña cabeza, mientras el sol de la mañana ya se alzaba por completo en el horizonte. Para cuando regresaron, se había reunido una pequeña multitud, camioneros, viajeros, lugareños, todos esperando ansiosamente ver qué había sucedido. Cuando vieron a Mason cargando a la niña, ilesa, con su madre caminando lentamente detrás de ellos, magullada pero viva, toda conversación se detuvo. El mundo pareció quedarse en silencio por un momento, como si nadie quisiera romper el hechizo. Carla, con la voz temblorosa, agradeció a los motociclistas una y otra vez. No pensé que vendría nadie, susurró. Mason la miró y simplemente dijo, ella se encargó de que viniéramos. Asintió hacia Hannah, cuyas mejillas aún estaban sonrojadas por el llanto, pero ahora mostraban un leve atisbo de alivio. El dueño del restaurante salió con mantas y café, ofreciéndolos en silencio. Uno a uno, los ángeles del infierno se quitaron las chaquetas y las envolvieron alrededor de los dos, un gesto tan inesperado que incluso la policía, aún rondando por sus autos, apartó la mirada con silencioso respeto. El parche del chaleco de Mason reflejó la luz cuando se inclinó para hablar con Hannah. Cuida de tu mamá ahora, está bien, dijo. Eres su pequeño ángel de la guarda. La niña asintió, sus pequeños dedos agarrando el borde de su manga. La noticia de lo sucedido se extendió rápidamente. Para la hora del almuerzo, medio pueblo había escuchado la historia de la niña que corrió hacia los motociclistas y como los ángeles del infierno no dudaron. Los desconocidos se acercaron al restaurante solo para estrecharles la mano, para agradecerles por intervenir cuando otros se congelaron. Mason no era hombre de palabras, pero cuando alguien le preguntó por qué lo habían hecho, simplemente dijo, no se ignora un llanto así. No importa que se lleve, hay cosas que son simplemente humanas. Durante las siguientes semanas, Carla y Hannah comenzaron a reconstruir sus vidas. La comunidad local colaboró, la gente ofreció muebles, comida, incluso un pequeño apartamento en el pueblo. Y cada domingo, se veía a un grupo de motociclistas estacionados afuera, registrando, trayendo la compra, a veces simplemente sentados tranquilamente a la mesa del restaurante con una taza de café y la risa de un niño resonando a su alrededor. Meses después, cuando regresó el sol primaveral y desapareció la escarcha, Hannah dibujó con crayones una fila de motocicletas, una niña vestida de rojo y un hombre arrodillado para ayudarla. Se lo dio a Mason una mañana, corriendo hacia el afuera del restaurante. Estos somos nosotros, dijo con orgullo. Mason miró el dibujo un buen rato antes de doblarlo con cuidado y guardarlo en su chaleco. Esto me acompañará a donde quiera que vaya, dijo. Si esta historia te conmovió, tómate un momento para darle me gusta, compartirla y suscribirte a Kindness Corner, porque a veces los corazones más fuertes esconden la bondad más profunda. Y antes de irte, cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho si fueras uno de esos motociclistas?